es hablar sobre las técnicas de evaluación del sistema óseo articular, hablar algunas características correspondientes a radiografía, tomografía, ecografía, resonancia, gammagrafía y algunos otros procedimientos. Dentro de ello vamos a presentar algunos casos clínicos en el cual vamos a ir más o menos familiarizando sobre qué tipo de procedimiento podemos utilizar y qué tipo de patología es la que vamos a encontrar de acuerdo al caso clínico. ¿Ok? Si nos da el tiempo, vamos a avanzar con la parte de las densidades óseas, presentaciones de alta o baja densidad, ¿no? Con algunas patologías en relación a esos cambios. ¿Ok? Bueno, dentro de ello, las técnicas para la evaluación del sistema óseo y articular, tenemos diferentes procedimientos, principalmente la radiografía X convencional o la digital actualmente es el procedimiento base para poder hacer un estudio general, ¿no? Posteriormente, si es que hay alguna alteración de partes blandas o asociado a un tejido óseo, el ultrasonido es una opción, ¿no? La tomografía computarizada es el procedimiento ideal para poder hacer un estudio del tejido óseo, ¿no? Es el procedimiento que ustedes deben de dirigir y considerar que es la mejor forma de evaluar el tejido óseo. De la mano va con la resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es el detalle de la resonancia magnética nuclear con respecto a la tomografía en su estudio de ventana ósea? La resonancia magnética estudia el tejido óseo, pero asociado a las partes blandas, ¿no? Al tejido blando alrededor del tejido óseo. También da un buen detalle, un buen estudio, un buen panorama de la estructura ósea. Inclusive nos ayuda en algunas circunstancias a poder caracterizar su grado de malignidad o benignidad de acuerdo al tejido o a la porción del tejido óseo que se encuentra en estudio. La gammagrafía ósea es mucho más específica para poder realizar una evaluación de un secundarismo producto de una neoformación en cualquier parte del cuerpo. Y la tomografía por emisión de positrones es un procedimiento híbrido en el cual se asocia la tomografía con un resalte de imágenes en relación a la captación de un componente químico que se le administra por vía endovenosa, que es el FDG. ¿Ok? Así que vamos a ir paso por paso. Vamos a hablar de unos casos clínicos. Ustedes traten de poner atención, traten de responderse a sí mismos de acuerdo a las preguntas que voy a ir presentando. Si en el caso tienen alguna duda, comentario o aporte, lo pueden hacer, me interrumpen sin ningún problema. Caso clínico número 1. Esto refiere a una historia de una mujer de 33 años, en el cual presenta dolor continuo en la pared torácica derecha, después de una colisión de un vehículo a motor 2 semanas antes. Entonces, una paciente joven, ¿no?, que ha tenido una contusión a nivel de la pared torácica, ¿no?, hace 2 semanas, ¿no? Pero aparentemente aparece el dolor ahora. Si en el caso lo ha tenido hace 2 semanas, en la descripción de la historia debería decir, continúa con un dolor desde hace 2 semanas hasta la actualidad, ¿no? Entonces, aparentemente tiene un dolor que recién ha aparecido y lo correlaciona de repente por una contusión que tuvo hace 2 semanas atrás. ¿Qué tipo de estudio usted podría solicitar con respecto a esta historia clínica? El ultrasonido puede ser, pero antes de ello, la resonancia magnética, no. La radiografía sería la primera opción, ¿no? Si ustedes están sospechando de una posible fractura, ¿no?, de una osteocondritis, de una luxación, en este caso de una posible fractura a nivel costal, la radiografía sería el primer procedimiento a pedir, ¿ok? La tomografía también podría pedirse una tomografía, pero por la accesibilidad y se puede decir por una situación escalonada, la radiografía sería lo ideal. El PET-CT-FDG y la gammagrafía definitivamente como primeras opciones no están. Entonces se les toma una radiografía en proyección antero-posterior o posterior-anterior, bueno, en este caso, para ver parrilla costal
no es tanto el detalle, sino de saber visualizar todas las costillas. Y una oblicua. ¿Qué hallazgos usted podía diferenciar? ¿Qué es lo que podría decir usted? La radiografía póster anterior de la primera imagen, ¿ve algún detalle? Claro que sí. Si ustedes me siguen con la línea, hay alguna imagen no tan definida, ¿no? En el borde de la costilla, en el emitor derecho, a nivel del tercio inferior. Pero en la oblicua sí se observa una imagen irregular, radiopaca, no muy bien definida, ¿no? Que no da continuidad de la cortical ni del contenido esponjoso de la costilla. Entonces hay una lesión. ¿Puede ser una fractura? Puede ser que se haya hecho una fractura y posteriormente haya tenido un proceso inflamatorio, ¿no? Una destrucción ósea producto de una inflamación, ¿no? Un problema inflamatorio producto de la fricción por la fractura, puede ser, ¿no? Pero la morfología de la lesión no me da a sospechar de que sea una fractura, porque la idea de una fractura o una fisura es que nosotros observemos una imagen radiolúcida, oblicua, transversa o encominuta, pero una imagen radiolúcida al menos discretamente clara, ¿no? Aquí lo que podemos ver es una imagen discretamente incrementada de su opacidad, ¿no? Heterogénea, aparentemente de bordes definidos, ¿no? Pero que altera básicamente el componente óseo de la costilla, ¿ok? Entonces, ¿la radiografía es el estudio de imágenes básico a solicitar? Por supuesto. ¿Nos brinda un panorama general en gran parte de la patología ósea? Exacto, es general el panorama que nos brinda la radiografía. Los términos a utilizar en radiografía, ustedes ya lo conocen, es radiopacidad y radiolucidez. ¿Qué otro estudio se debe solicitar? El ultrasonido, puede ser, pero el segundo estudio en un proceso de escalonado normalmente es la tomografía axial computarizada, pero en ventana ósea. Es el siguiente estudio que nosotros vamos a evaluar. Entonces se le pide una tomografía y nos muestra dos imágenes en corte axial y otra en corte sagital, ¿no? En el cual observamos, en ventana ósea, en el cual observamos a nivel de la parrilla costal derecha, en relación con una de las costillas, una imagen de alta densidad, heterogénea, de bordes mal definidos, aparentemente expansiva, que puede estar considerado o involucrado los tejidos blandos alrededor de esta. Sí, puede estar, no se define muy bien, pero sí puede estar. En la sagital, de igual forma, tiene una matriz aparentemente condroide, tiene una matriz aparentemente osteoide, no está muy bien definido, así que nos llevaría a pensar más o menos que por ahí va la razón. ¿Está en relación a la contusión que ha tenido? Definitivamente no. ¿Es una fisura clásica, es una fractura clásica? Definitivamente no. Es una imagen aparentemente neoplásica, eso es lo más probable por la característica totalmente heterogénea y el contenido osteoide que tiene de forma irregular a nivel del trayecto de la costilla, ¿no? Y aparentemente una discontinuidad de lo homogéneo que debe de tener el tejido óseo, ¿no? Entonces, ¿qué hallazgo visualiza? Todos los hallazgos que acabamos de mencionar y aparentemente involucra el tejido blando que está alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las imágenes anteriores? La tomografía es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada del tejido óseo. Claro que sí. ¿Es considerada el mejor estudio para evaluación de tejido óseo? Así es. ¿Y la ventana ósea es la adecuada para realizar la evaluación? Por supuesto. También las otras ventanas es adecuada porque todo es complementario. Pero principalmente la ventana ósea es el estudio dentro de la tomografía para poder hacer la evaluación adecuada del tejido óseo, ¿no? Los términos a utilizar en tomografía ya lo conocen,
hiperdensidad o hipodensidad. En este caso es una imagen heterogénea, predominantemente hiperdensa. ¿Ok? ¿Qué otro estudio se le debe solicitar? Ultrasonido, estamos en otro nivel, ¿no? Resonancia magnética puede ser PET-CT, también puede ser gamografía, menos probable. Entonces, menos probable es el ultrasonido y la gamografía. Nos quedamos con resonancia magnética y PET-CT. ¿Qué se le solicitó? Una resonancia magnética. ¿Con qué intención? Con la intención de reconocer si es que hay alguna alteración del tejido óseo en relación a los tejidos blandos alrededor de este. Entonces se realizó una resonancia magnética de tórax para delinear mejor el componente del tejido blando. Entonces, ¿si hay compromiso del tejido blando? Sí. Si hay compromiso del tejido blando, produce una distorsión de la arquitectura del tejido blando adyacente a nivel muscular y aparentemente a nivel del tejido celular subcutáneo y de las fascias. ¿Eso ocurre en patologías aparentemente neoplásticas? Sí. Benignas, poco probable. Malignas es lo más probable. ¿Ok? Entonces, la resonancia magnética es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada de tejidos blando y articular. Sí. ¿Es considerado el mejor estudio para evaluación de tejido blando y articular? Sí. De acuerdo al tipo de patología, se puede considerar que sí, pero la ecografía también nos ayuda. Pero en este caso, con este tipo de paciente, con este tipo de patología, definitivamente la resonancia magnética es lo más ideal. Los términos a utilizar en resonancia magnética son, que ustedes ya lo conocen, hiperintensidad e hipointensidad. En la resonancia magnética que vemos aquí, vemos una imagen de baja intensidad o hipointensidad, de bordes heterogéneos, con periferia discretamente hiperintensa, que involucra tejidos blandos, de bordes parcialmente definidos, ¿no? Y de su contenido prácticamente hipointenso, ¿no? Como le hemos mencionado al inicio. ¿Qué otro estudio se debe solicitar? El ultrasonido, yo pienso que ya no es necesario si es que ya lo hizo la resonancia magnética. Al último, la biopsia es una gran opción. La gamografía, no. El PET-CT es el siguiente escalón que debemos realizar, ¿no? Con respecto al tipo de estudio. Entonces se realizó una exploración con FDG, PET-CT, ¿no? FDG, que es el componente endovenoso que se le administra. Este componente va a tener una mayor captación en tejidos que tienen gran metabolismo. No solamente tiene que ser tejidos normales, como a nivel del cerebro, a nivel del hígado, como lo podemos ver en la imagen, que capta el FDG en el hígado, en el vaso, sino que capta también en un tejido que aparentemente es neoformativo. Y mientras más neoformativo es, mientras más maligno es, su capacidad de metabolismo de las células que se encuentran en su interior van a adquirir y van a captar mayor el componente de FDG. Entonces van a resaltar más, como es en este caso. Entonces, si me siguen con la flecha, entonces la captación del tejido aparentemente neoplásico tiene una gran captación de FDG, por lo tanto, este incremento de captación está en relación a un tejido de aspecto maligno, ¿no? El PET-CT es un estudio híbrido que evalúa el metabolismo de un tejido a la administración de un radiofármaco. El radiofármaco es metabolismo celular, por lo tanto, captan con avidez el radiofármaco. Los términos a utilizar en PET-CT son captación y no captación del radiofármaco. Diagnósticos diferenciales. Fractura costal, definitivamente hay una fractura costal, ¿no? Pero es una fractura por la contusión que ha tenido o por algo asociado muy independiente a una contusión. Definitivamente es una fractura patológica. ¿Por qué? Puede ser osteosarcoma, es lo más probable. Sarcoma de Ewing, también puede ser un linfoma, osteomelitis, metástasis, condroblastoma, osteoblastoma, quiste aneurismático. Los 3 hasta 4 primeros, inclusive hasta la metástasis, se puede considerar esta opción. Pero el contenido osteoide
radiolúcido, radiopaco en la radiografía, de alta densidad en la tomografía, nos lleva a pensar de que es de origen en relación a una neoplasia de osteosarcoma. Entonces, bueno, aquí está la descripción de cada una de las presentaciones de las imágenes. El diagnóstico final es osteosarcoma. Vamos a leer lo que corresponde a lo más accesible para nosotros. La radiografía dice: hay una lesión lítica en la séptima costilla lateral derecha con una fractura patológica no desplazada asociada. Hay formación de callo circundante indicativo de fractura subaguda. En la tomografía muestra una lesión masiva, destructiva, en lo que estábamos escribiendo. Expansiva. Expansiva quiere decir como que se hincha, ¿no? Se distiende. Incrementa el volumen del tejido que está afectado, que rodea la séptima costilla anterolateral derecha, inseparable de la musculatura adyacente. Eso quiere decir de que el tejido expansivo que nace de la costilla no se diferencia adecuadamente de la estructura muscular adyacente. Por lo tanto, quiere decir que está involucrado. Este proceso también sobresale hacia la derecha, ¿no? Muy bien, el diagnóstico final es osteosarcoma. ¿Alguna pregunta, alguna duda, doctores, hasta ahora? ¿Están ahí, doctores? No, doc, todo bien. Listo, seguimos entonces. Caso clínico número 2. La historia dice que es un niño de 15 años, acude a emergencia con una historia de 2 semanas de tos persistente y productiva. El esputo ocasionalmente contenía sangre fresca en pequeñas cantidades. Si tos persistente, más de 15 días en Perú puede ser un proceso específico, ¿no?, de una tuberculosis. Pero parece que tiene algo más. El paciente no tenía antecedente de fiebre, no, la tuberculosis lo tiene, ningún antecedente familiar, en este caso en relación a tuberculosis puede ser, y el niño había visto recientemente al médico general quien le había recetado codeína, que es un antitusígeno, ¿no?, con un efecto limitado. En la presentación estaba hemodinámicamente estable, el examen físico reveló un dolor pleurítico del lado izquierdo, la hemoglobina estaba baja, miren, 8.4, aparentemente había sangrado, ¿no?, o alguna pérdida, o puede ser una anemia crónica también, ¿no?, pero aparentemente un sangrado, con parámetros normales de coagulación e infección, ¿ok? O sea, no era infección, no había ninguna alteración de la coagulación, tenía su anemia, tenía su tos persistente y en algunas circunstancias con sangrado, ¿no?, al toser, y un dolor pleurítico, ¿no?, en el lado izquierdo del tórax. ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? Sí, se respondieron. Una radiografía de tórax. Postero anterior, antero posterior, la que ustedes deseen. Idealmente, postero anterior. ¿Algo están viendo en la imagen? ¿Sí? ¿Qué hallazgo visualizan? ¿En mi tórax derecho está bien? En mi tórax derecho aparentemente está normal. ¿En mi tórax izquierdo está bien? En mi tórax izquierdo hay una imagen en forma de punta, ¿no?, en el tercio inferior del hemitórax izquierdo, con una trabeculación no tan regular, no tan habitual, ¿no?, que se relaciona con esta imagen aguda, ¿no? Se define que puede ser, da la impresión de ser un pico yuxtafrénico, ¿no? Puede ser una telectasia, puede ser, pero tiene un dolor pleurítico, tiene un sangrado de fondo, ¿no? Nos llevaría a pensar otra cosa. En la parte superior, aunque en la descripción lo dice, pero no se ve tan claro en la imagen, existe un neumotórax. Si es que existe un neumotórax, ¿no?, y esa imagen, o nosotros deberíamos a pensar de que tiene que ver de repente un compromiso de la pleura, ¿no? Tiene que ver algún compromiso de la pleura, y para poder definirlo, ¿la radiografía nos ayuda del todo? No. ¿Qué podemos solicitar para poder ayudar mejor la visualización de esa lesión? Una tomografía axial computarizada con ventana ósea.
Y definitivamente la ventana pulmonar, la ventana mediastínica también, ¿no? Entonces, aquí observamos una tomografía con ventana parenquimal, en el cual observamos en el corte sagital, en el corte axial, ¿no? Una imagen de alta densidad heterogénea, ¿no? De aspecto inflamatorio a nivel de el tercio inferior del pulmón izquierdo, probablemente involucrando el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Esta imagen heterogénea tiene un contacto directo con una estructura aguda que se proyecta de la cortical de la costilla. Aparentemente produce una injuria, ¿no? A este nivel. Y aparte de esto, se puede asociar que el contenido dentro de la cavidad pleural es un contenido, no es de líquido, sino es de aire, ¿no? Entonces, definitivamente, como le decía en la descripción, menciona un neumotórax pequeño con un compromiso inflamatorio del parénquima pulmonar en relación a una estructura aguda proyectada de la cortical de la costilla del hemitórax izquierdo, ¿no? ¿Qué característica puede tener esta proyección aguda? Puede ser una fractura, no menciona ningún tipo de contusión, ¿no? No menciona, pero en caso de que exista una contusión y exista una fractura, esto puede producir una fractura, un neumotórax y un compromiso parenquimal, al cual como se ve en la imagen. ¿Ok? Entonces se proporciona la imagen de la tomografía en 3D y se observa una proyección o una exostosis en forma de aguja, de ángulo agudo, hacia la parte interna del hemitórax, en el cual produce un compromiso a nivel parenquimal, ¿no? Entonces la radiografía refiere todas esas descripciones, ¿no? El tórax mostró un pequeño neumotórax apical del lado izquierdo, como le decía, en la radiografía no era tan evidente, no era tan clara, y una consolidación en el lóbulo superior izquierdo basal, ¿no? Y en la tomografía, un neumotórax del lado izquierdo, lo que hemos descrito, asociado a una consolidación de la língula y adhesión pleural basal. La razón subyacente de estos hallazgos fueron una proliferación ósea en forma de lanza de 4 centímetros de largo que se originó en el lado visceral de la sexta costilla ventrolateral izquierda. Entonces, el diagnóstico es neumotórax del lado izquierdo causado por un osteocondroma ventrolateral en forma de lanza de 4 centímetros a lo largo de la sexta costilla del lado izquierdo. ¿Qué es un osteocondroma? Y probablemente tenga esta caracterización, porque si ustedes lo diferencian con la imagen anterior es una imagen totalmente heterogénea, expansiva, que no tiene bordes definidos, que no tiene una configuración homogénea, a diferencia de esta, que tiene una configuración muy homogénea, proyectada desde la cortical del tejido óseo de la costilla, ¿no? Y la característica es que no tiene una estructura interna expansiva ni heterogénea, ¿no? Es de bordes totalmente definidos. Y la característica de un osteocondroma es que su cortical tiene una continuidad tan igual como el tejido esponjoso interno del hueso, en este caso de la costilla. ¿Ok? Al final, un osteocondroma es el diagnóstico de este paciente. ¿Ok? Más adelante vamos a ver otra imagen en relación a otro osteocondroma para complementar la idea con respecto a este paciente. ¿Alguna? Ninguna, todo claro. Muy bien. Seguimos. Caso clínico número 3. Niño de 16 años presenta dolor agudo en la cadera izquierda. No tiene antecedentes recientes de trauma. O sea, no ha tenido ninguna contusión. Y de por sí tuvo un dolor de manera repentina agudo, ¿no?
¿Qué tipo de estudio debe solicitar? Como siempre, una radiografía. En la radiografía de cadera izquierda, ¿qué podemos observar? A nivel de la región intertrocantérica y el cuello anatómico del fémur izquierdo, podemos ver una imagen de contenido radiolúcido, bordes definidos, que involucra prácticamente buena porción del cuello y buena porción de la región intertrocantérica. Tiene una continuidad en la parte medial de su cortical, pero en su parte más lateral, ¿no?, justo del cuello quirúrgico, del cuello anatómico, no existe esa continuidad cortical. ¿Qué podemos considerar? Una posible fractura o una fisura de este nivel en relación a la patología de fondo, pero el contenido es radiolúcido, ¿no? ¿Qué puede ser radiolúcido? Que el contenido sea o aire, o de contenido, algún contenido líquido, por así decirlo, ¿no? Tenue. Entonces, ¿qué otro estudio se debe solicitar? El ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía, el PET-CT o la gamografía. Yo pensaría que la tomografía. Se le realiza una tomografía y ¿qué hallazgo encontramos? Lo mismo, prácticamente la misma descripción de la radiografía. Pero aquí ya definimos de que sí existe una fractura y da la impresión que existe ahí un fragmento óseo que se ha desprendido, está discretamente en la parte más interna, ¿no?, de todo ese tejido. En las dos imágenes podemos ver una discontinuidad de esta cortical. ¿Qué otro estudio podemos solicitar? La resonancia magnética. ¿Qué podemos observar en la resonancia magnética? Una imagen de doble nivel, ¿no? Doble nivel. Este paciente está en decúbito ventral, no, decúbito dorsal, ¿no?, para poder hacer la resonancia, y se evidencia una imagen de doble nivel, ¿no? En este caso, una imagen probablemente de doble contenido, puede ser líquido, puede ser aire líquido, en relación a esta presentación de una tomografía en T2, vamos a observar que la caracterización de su interior es el contenido líquido. ¿Ok? Entonces, la radiografía que se observa una lesión radiolúcida bien circunscrita en el fémur izquierdo proximal, centrado en el cuello femoral, región intertrocantérica. ¿No hay reacción perióstica agresiva? No hay. ¿Por qué se considera una reacción perióstica? Para poder evaluar si es que esta patología es lo que se está pensando, es que la reacción perióstica es de exclusividad de procesos neoformativos malignos, sobre todo de osteosarcomas. Existe cierta irregularidad cortical y lucidez asociada con la lesión, lo que probablemente representa una fractura patológica. Aparte de los osteosarcomas, para la reacción perióstica encontramos también al sarcoma de Ewing. Entonces, en la tomografía, una lesión osteolítica expansiva geográfica se centra en la región intertrocantérica del fémur izquierdo. La fractura asociada con minuta y mínimamente desplazada del cuello femoral superolateral se extiende en forma de arco de anterior a posterior. Y en las presentaciones de resonancia magnética en T1 y su intensa y T2 hiperintensa dentro del fémur izquierdo proximal, se extiende hasta el nivel de la fisis y la diáfisis femoral proximal. Se observa a nivel líquido-líquido, es lo que le mencionaba. En T2 normalmente resalta una imagen hiperintensa por contenidos líquidos. Entonces, con capas de residuo T2 hipointensos dependientes compatibles con hemorragia intraquística. Diagnóstico diferencial: quiste óseo neurismático, quiste óseo unicameral, osteosarcoma telangiectásico, tumor de células gigantes, fibroma no ionizante, entre otros. Diagnóstico definitivo: quiste óseo unicameral. Esta es una patología dentro de las neoplasias benignas o las presentaciones de lesiones óseas benignas, que es relativamente frecuente. ¿Ok? Es tan frecuente como el osteocondroma, que es la presentación previa que hemos visto, ¿no? Así que a considerarlo. Quiste óseo unicameral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
No, doc, todo bien. Claro. Muy bien. Seguimos con la siguiente caso clínico. Caso clínico número 4. Un hombre de 35 años se presenta al departamento de emergencia con dolor en el hombro derecho, después de una convulsión. El paciente informa que su hombro tiene espasmos severos y siente que está a punto de estallar. El paciente niega entumecimiento o hormigueo en el hombro. ¿Qué tipo de estudio puede solicitar? Una radiografía. La radiografía en este caso es una radiografía de hombro en posición anatómica, en rotación interna y rotación externa. Lo que nosotros debemos enfocarnos es que si la persona ha tenido una convulsión, es muy probable, de acuerdo a la caída, al trauma que haya tenido, es que se haya tenido una luxación del hombro, más aún si es que tiene dolor y si es que no hay estabilidad de este. Y nosotros, por medio de la radiografía, podemos observar que sí, definitivamente hay una fragmentación ósea en la parte inferior de la cavidad glenoidea, ¿no? En el cual da la apariencia de no ser una estructura pues simétrica, homogénea, que corresponde a la cortical ósea, sino que da la impresión de ser una discontinuidad, como si fuera un fragmento óseo desplazado hacia la parte más inferior, ¿no? Esto se relaciona directamente con una luxación del hombro hacia la porción anterior de la cabeza del húmero. O sea, la cabeza del húmero al salirse puede salirse hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Al salirse hacia adelante usualmente da esta presentación de una fragmentación ósea hacia la parte infero-anterior, ¿no? Como se ve en este caso. Y para ello debe considerar que puede ser, esta es la mayor posibilidad porque es la luxación más frecuente que puede haber. Se le pide una tomografía y se encuentra definitivamente el fragmento óseo separado de la cavidad glenoidea, ¿no? Como lo pueden ver claramente en las dos imágenes y sobre todo en la segunda imagen. Entonces, en la radiografía la descripción es lo que nosotros hemos estado hablando, y en la tomografía hay una fractura levemente incominuta de borde glenoideo inferior anterior, ¿no? Denominado en este caso Bankart. Hay una deformidad de impactación de Hill-Sachs, hay un derrame articular glenohumeral de tamaño moderado. Bueno, ese ya se ve con otras ventanas de la tomografía. Y el diagnóstico diferencial en este caso es una luxación anterior del hombro, una luxación posterior, una luxación inferior, lesión del manguito rotador o inestabilidad glenohumeral. Cuando habla de lesión del manguito rotador, es cuando se comprometen todas las estructuras de tendones que permiten realizar el movimiento o todos los movimientos del hombro. Y usualmente se ve o se evalúa por medio de una ecografía o por medio de una resonancia magnética. En este caso, el diagnóstico es una luxación anterior de hombro, denominado Bankart. ¿Ok? Caso clínico número 5. Una corredora de distancia femenina de 15 años presenta un dolor intermitente en la rodilla derecha que ha tenido durante los últimos 3 meses. ¿Qué tipo de estudio? Definitivamente una radiografía. ¿Qué observan ustedes en la radiografía? No mucho. Particularmente no se observa tanto alguna diferenciación. Me da la impresión que a este nivel, en los epicóndilos, hay una disminución de la radiopacidad, ¿no? Homogénea, que nos brinda la porción del tercio más distal del fémur, ¿no? Hay una disminución tanto en el borde medial como en el borde lateral de la epífisis del fémur. Entonces, ¿qué otro procedimiento se debe solicitar? Bueno, en este caso le sacaron una gammagrafía ósea, ¿no? Tenía definitivamente una lesión a nivel de la epífisis distal del fémur, que compromete básicamente el borde medial y el borde lateral.
El paciente fue evaluado posteriormente, se le solicitó una resonancia magnética con y sin contraste, como lo ven en este caso. Tiene captación de contraste y la lesión predominantemente se encuentra prácticamente en los 2/3 laterales, ¿no?, de la epífisis distal del fémur. Hay una imagen en la primera imagen de resonancia, es de hipointensa, ¿no? Esta es en T1, ¿no? En T2 es de alta intensidad, de bordes parcialmente definidos, ¿no? En la administración con contraste sí capta relativamente una porción de contraste en su tejido interno. Y el diagnóstico diferencial que nosotros debemos considerar es el linfoma óseo primario, el sarcoma de Ewing, una enfermedad metastásica siempre y cuando exista un proceso neoformativo de fondo, el linfoma óseo secundario, la osteomielitis, y el diagnóstico final es el linfoma primario óseo de Hodgkin del hueso, ¿no? Es un linfoma de Hodgkin, ¿no?, del tejido óseo. Común, no es común, es poco frecuente, pero tener en cuenta que se presentan en personas usualmente jóvenes o entre la adolescencia, ¿no?, entre la adolescencia y la juventud, normalmente. Como se dieron cuenta, la radiografía no ayudó mucho, aunque da algunos detalles no específicos a nivel de la epífisis del fémur. Pero en este caso, la resonancia magnética y la tomografía, y más aún con la gammagrafía, nos permiten llevar a una posibilidad de que este proceso neoformativo es un proceso neoformativo maligno, ¿no? Listo, otro caso clínico. Un hombre de 34 años se presenta en el departamento de emergencias con dolor en el tobillo derecho después de que un vehículo en movimiento golpeó su pie. ¿Qué tipo de estudio se debe realizar? Una radiografía. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en la radiografía? Dice que hubo una contusión, ¿no? ¿En qué parte dice departamento de un dolor de tobillo derecho? Después de que no especifican qué parte, ¿no? Pero cuando uno está caminando y la contusión se presenta, normalmente el pie lo invierte o hacia adentro o hacia afuera. Si ha venido fue un vehículo, ¿no? Si ha venido el vehículo, es muy probable que el vehículo venga hacia la parte más lateral del tobillo, ¿no? Entonces, muy probablemente el paciente ha hecho una eversión del pie. Entonces, en este caso, cuando hace una eversión del pie, la parte del malleolo interno lo hiperextiende, ¿no? Lo hiperextiende tanto que a veces puede producir una lesión de los tendones, malleolos tragalinos, o algún desprendimiento inclusive del tejido cortical del hueso. Lo que me llama la atención es que a nivel inferior del malleolo interno, por la eversión del pie, producto de la contusión a nivel lateral, probablemente exista un desprendimiento del tejido óseo, al menos es lo que me da la impresión, o si no, una rotura del tendón tibio astragalino medial, ¿no? Al menos esa impresión me da. Pero se le toma otra radiografía en el cual se evidencia la parte más superior de la pierna, ¿no? En el cual sí se observa en la proyección frontal un trazo medio oblicuado, espiralado, a nivel del tercio proximal del peroné, ¿no? De una fractura. Entonces, esta relación de un compromiso de la región malleolar interna y de una fractura del peroné tiene un nombre específico, se llama fractura de Mason-Neuf, ¿ok? Esta es una caracterización habitual cuando existe una contusión hacia la porción lateral del tobillo con una rotación propia de la pierna, ¿ok? Fractura de Mason-Neuf. A considerar, chicos. Otro caso clínico, niña de 14 años se presentó
con meses de dolor en la pared torácica izquierda. Ya hemos visto hasta 2 casos clínicos con algún compromiso de pared torácica. Entonces, dice que en la pared torácica izquierda tiene un dolor que lo tiene hace meses. ¿Ok? ¿Observan alguna lesión, alguna imagen sospechosa? Puede ser, ¿no? En el lado izquierdo. No está claro. Sobre todo en las costillas posteriores. Si es en las costillas anteriores, ahí sí observamos algo, ¿no? Definitivamente estas son las costillas posteriores y estas son las costillas anteriores. Si ustedes evalúan el volumen de esta costilla en comparación con las otras, este volumen está incrementado, ¿verdad? Es un volumen de una costilla prácticamente el doble de la costilla que se encuentra tanto arriba como en la parte inferior, de un contenido discretamente heterogéneo, ¿no? Predominantemente radiopaco, ¿no? Con imágenes también en su interior de radiopacidad y también de porciones radiolúcidas, ¿no? También podemos encontrar eso en imagen de radiografía. ¿Cuál es la anomalía más destacada? Fractura de la costilla posterior izquierda. ¿Vemos fractura? No tanto, no se ve eso. Masa mediastínica posterior, no. Lesión de la costilla anterior izquierda. No es una lesión de la costilla anterior definitivamente. Neumotórax izquierdo. ¿Tiene neumotórax? No está claro, ¿no? Definitivamente para mí no tiene neumotórax, pero sí hay un compromiso de la costilla anterior izquierda. Se le saca una tomografía en corte axial, coronal y sagital, ¿no? Con ventana ósea, en el cual se evidencia definitivamente un compromiso de aumento del volumen de la costilla con contenido heterogéneo, con líneas radiopacas de alta densidad y de baja densidad también en su interior. ¿Cuál es la mejor descripción de la lesión? La mejor descripción es que tiene una porción expansible con avance cortical. ¿Hay un componente de tejido blando en la lesión? Aparentemente sí. Hay un compromiso del tejido blando tan igual como el primer caso clínico, ¿no? Definitivamente el compromiso de tejido blando se hace evidente. Cierto. ¿Cuál es el patrón de osificación de las costillas? Osificación endocondral o intramembranosa endocondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Encondroma, osteosarcoma, ¿se parece a la primera? No. Displasia fibrosa puede ser. Sarcoma de Ewing también puede ser, ¿no? ¿Cuántos años tenía la paciente? 14 años. ¿Puede ser un encondroma? Probablemente sea un encondroma. Un sarcoma de Ewing sería una segunda opción. Entonces, en la descripción en radiografía hay una lesión expansiva en la cuarta costilla anterior izquierda, sin opacidad pulmonar focal, sin derrame pleural considerable ni neumotórax, al menos eso hemos descrito. En la tomografía, lesión ósea expansiva en la cuarta costilla anterior izquierda, con heterogeneidad de rotura de la cortical interna. Existe una densidad de tejido blando circundante asociado, como lo hemos dicho. Hay un compromiso mínimo del pulmón adyacente y no se observan nódulos de infiltración. Tumor de Askin o tumor neuroectodérmico primitivo, ¿no? Sobre todo en pacientes con esta edad, ¿no? Tumores de espectro del sarcoma de Ewing, es un derivado. Osteosarcoma, no. Osteomelitis, no. Neuroblastoma, no. Es un sarcoma de Ewing. Por el componente de alta densidad o radiopaco punteado que se ve en su interior. La fisiopatología, ¿no? Son células pequeñas redondeadas azules, ¿no? Que se originan en las células de la cresta neural. La presentación clínica, la mayoría de los pacientes presentan un dolor sordo, doloroso,
El dolor que ocurre por la noche o el dolor que no está relacionado con la actividad debe alertar al médico sobre la posibilidad de un problema subyacente. ¿Ok? Un sarcoma de Ewing. Caso clínico siguiente. Hombre de 19 años se presentó con una prominencia dura indolora sobre la cara lateral de la rodilla derecha. Durante el último año, sin aumento apreciable de tamaño en el intervalo. No hubo cambios en la piel subyacente, hubo un rango completo de movimiento de la rodilla neurológicamente intacto en el examen. Entonces, existe una prominencia dura que no tiene dolor en la cara lateral de la rodilla derecha. Y se le saca una radiografía. Nosotros vamos a observar en las proyecciones que estamos viendo, en la anteroposterior, en la medio oblicuada y en la lateral, que existe una imagen en el borde lateral del tercio distal del fémur, ¿no? En el cual da la impresión de que es una imagen homogénea, de aparente continuidad cortical y de aparente continuidad del tejido óseo esponjoso, ¿no? Usualmente esta descripción nos lleva a pensar que es un osteocondroma. ¿Qué nos lleva también a pensar que es un osteocondroma? La posición. Siempre los osteocondromas se presentan en la porción del tercio distal del fémur o en la porción del tercio proximal de la tibia. O sea, en la parte más proximal de la rodilla es donde se presentan los osteocondromas habitualmente, en la mayoría de los casos. La característica es que la cortical desde el hueso propiamente dicho continúa hacia la lesión y también el tejido óseo esponjoso también continúa, ¿no? Si es que la cortical fuera independiente a la lesión, ¿no? Estaríamos pensando en un posible osteosarcoma, pero con otras características agregadas. ¿La lesión representa es continuidad con el hueso subyacente? Sí. El 95% de estas lesiones ocurren en las extremidades casi exclusivamente en la metáfisis. Sí. Sobre todo en la región periférica de las rodillas. Por lo general, estas lesiones seguirán creciendo después de la madurez esquelética. Por lo general, no. Como hay un proceso o un contenido de tejido condroide, ¿no? Va en relación a pacientes que normalmente están previo a los 17, 18, 20 años. Y cuando ya ese tejido condroide se desaparece, normalmente esta imagen ya no incrementa de tamaño, porque ya también su progreso de desarrollo ya se detuvo. Menos del 1% de las lesiones degeneran en condrosarcomas, sí, menos del 1%. A pesar que es poco, también debemos considerar esa posibilidad. Diagnóstico diferencial de las imágenes que hemos visto: osteocondroma, condrosarcoma, osteosarcoma, no, osteocondroma. ¿Tiene características similares al osteocondroma de la costilla que hemos visto? Sí, pero en este caso era una osteocondroma de costilla, en este caso es un osteocondroma habitual, ¿no? Que se ve a nivel de la periferia de las rodillas. Bueno, la descripción, las características en este caso puede ser de presentación sésil, ¿no? O pediculada. En este caso es una presentación pediculada. La presentación en sésil también es frecuente, ¿no? De base ancha, sobre todo, a eso se refiere sésil. Pediculada es de una base corta, con una especie de brazo. Es la continuación de la corteza o de la cortical y del tejido medular óseo esponjoso, ¿no? Otro caso clínico. Hombre con dolor en el hombro. Se le saca una radiografía y ¿qué es lo que se evidencia? Que el tejido óseo a nivel de la epífisis proximal del húmero no tiene una homogeneidad clásica, ¿no? Tiene un contenido aparentemente distorsionado, de contenido radiopaco, da la impresión de tener un borramiento no tan claro del contenido del tejido óseo. Más aún se ve en las proyecciones oblicua, ¿no?
y en la de rotación, ¿no? El contenido radiopaco, pero asociado también a un contenido punteado radiolúcido, ¿no? En la porción más, se puede decir, más distal de la epífisis, ¿no? Pues es un contenido mixto heterogéneo, ¿no? Hay una fractura patológica, da la impresión que sí, en su porción más medial de la epífisis, da la impresión de que sí existe una fractura, no se define tan claramente. ¿Hay una mayor densidad de tejidos blandos? Sí. ¿Hay destrucción ósea penetrante? Sí. ¿Qué diagnóstico tiene? En este caso, este paciente tiene una displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una destrucción del tejido óseo de una forma irregular, con una presentación radiopaca y de fondo radiolúcido, como lo ven en este caso. La caracterización es un aspecto de tejido borroso, ¿no? Como lo vemos en este caso, y en algunas circunstancias produce discreta expansión del volumen del tejido óseo que se encuentra involucrado, ¿no? Siguiente caso clínico, mujer de 81 años, presentó síncope e hipoacusia. Bueno, esto va en razón de una patología que más adelante vamos a ver, que se llama enfermedad de Payet. Normalmente hay una alteración de la producción del tejido óseo y de su destrucción. Y sobre todo a nivel de la destrucción es la alteración donde los osteoclastos no van a producir su resorción ósea habitual y se van a producir un mayor volumen del contenido del tejido óseo, produciendo un incremento de su diámetro en cualquier tejido, en cualquier parte de los huesos, sobre todo a nivel de huesos largos y a nivel del cráneo, como lo vemos en este caso. Tanto lo vemos en una proyección de imagen de ventana parenquimal cerebral, como también en ventana ósea, donde hay incremento del volumen de la calota craneana con contenidos mixtos, heterogéneos, radiopacos, de alta densidad y de baja densidad en su interior, ¿no? Otra caracterización, ¿no? En el cual el incremento del volumen involucra los agujeros que ingresan, ¿no? Que ingresan los nervios hacia el oído interno. Y es por ello que en este tipo de pacientes pueden tener un compromiso auditivo o un compromiso en el equilibrio. ¿Cuál es la anomalía más destacada? Otoesclerosis, expansión difusa diploica y calvarial con innumerables focos líticos y escleróticos. Esa es la característica más común. Masa bilateral de ángulo pontocerebeloso, no. Fractura patológica del calvario, no. ¿Es probable que este paciente tenga una neoplasia maligna subyacente? No. Las características que nosotros podemos ver por la imagen son las siguientes, ¿no? Enfermedad de Payet del cráneo con afectación del hueso temporal es el diagnóstico. ¿Ok? La discusión que viene a ser la enfermedad de Payet con respecto a su fisiopatología y las características clínicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? No, doctor, bien. ¿Los demás doctores, todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, entonces vamos a mencionar algunas características de todos los procedimientos que hemos visto hasta el momento. Radiografía simple o convencional. Características. Es un examen básico para estudio de patologías del aparato locomotor, principalmente el tejido óseo. Fue utilizado a partir de 1895, eso ya lo saben. Tiene una amplia disponibilidad. Esa es su ventaja, ¿no? Tiene una amplia disponibilidad, es económico y es de fácil realización. Nos brinda un diagnóstico general, salvo de que sea alguna imagen patognomónica, ¿no? Para poder definir que tal patología tiene su nombre y apellido, por así decirlo, ¿no? Es no invasivo,
tiene energía ionizante, ¿no? En el cual tiene algunas ventajas y desventajas, sobre todo en personas embarazadas, y tiene una representación bidimensional, ¿no? Esa es una ventaja y desventaja a la vez. ¿Cuál es su desventaja propiamente dicho? Que es retraso en el diagnóstico, que no son capaces de evidenciar las lesiones osteolíticas, ¿no? Debiendo haber una destrucción del 40% para poder observar una lesión osteolítica. Y esclerótica, debiendo haber una minimización del 30% de forma precoz, lo que no ocurre con la tomografía. Cuando existe una lesión osteolítica, por más sutil que sea, en la tomografía se permite observar. Limitación para el estudio de partes blandas, también esa es otra desventaja. ¿En qué situaciones se indica? En fracturas, luxaciones, procesos degenerativos osteoarticulares, trastornos endocrinológicos como acromegalia, procesos infecciosos como artritis, osteomielitis, procesos neoformativos como tumores benignos y malignos óseos o de partes blandas, aunque es de poca caracterización. También en caso de malformaciones congénitas. El ultrasonido, aunque hemos visto poco con respecto a los casos clínicos que hemos presentado, poco el uso de ultrasonido, pero también tiene su relativa importancia, sobre todo para el estudio articular y de partes blandas. Entonces, el ultrasonido es ideal para el estudio del aparato locomotor. Se utiliza una alta frecuencia a comparación con el convexo o el intracavitario. Tiene buena disponibilidad, accesibilidad, alta efectividad diagnóstica y la exploración dinámica en diferentes planos. Eso también nos permite tener una gran ventaja, que no solamente lo vemos en una sola proyección, sino en la proyección que nosotros querramos, ¿no? Lo vemos desde un lado, desde otro lado, ¿no? Para poder ver las lesiones diferentes y comprobar si es que esa lesión existe y qué tipo de lesión es. Nos ayuda también un estudio por Doppler para ver vascularización sobre el tejido que se desea hacer el estudio. Es un estudio no invasivo, no lesivo, y el mecanismo es normalmente por ondas de sonido. Desventaja: es una técnica que depende del operador y no permite visualizar estructuras profundas, ¿no? Más aún si es que la estructura que está en la parte más superior es un tejido óseo, en el cual solamente se ve la cortical del tejido óseo y la parte posterior no se logra visualizar tan adecuadamente. Indicaciones: sirve para evaluación articular en derrames y detección de displasia de cadera, funcionalidad articular, evaluación de partes blandas, en patologías musculotendinosas, ligamentos o fascias. Procesos infecciosos, como es en el caso de artritis séptica, procesos neoformativos como tumores benignos, malignos y partes blandas, procedimientos de intervencionismo como drenajes también se pueden utilizar, y cuantificación de colecciones. Y la tomografía, que es el estudio ideal para poder hacer una evaluación del tejido óseo. Se obtiene un excelente detalle óseo y articular con reconstrucción multiplanar y tridimensional. Es complementaria con la resonancia magnética. Nos permite detectar, evaluar y caracterizar las estructuras, sobre todo en fracturas. Procedimiento de elección para realización de punciones percutáneas, ¿no? De acuerdo también al estudio que se solicita. La mejor técnica para evaluar anomalías óseas y calcificaciones. Desventaja: mayor radiación, ¿no? Tiene una alta radiación. El costo es alto, en algunos casos no es accesible, es restringido para pacientes que están gestando. Y las indicaciones usualmente para valorar la estructura ósea, para valorar fracturas ocultas, lesiones tumorales o infecciones óseas, caracterización de secundarismo, regular caracterización de lesiones partes blandas y musculotendinosas y cambios degenerativos osteoarticulares. La resonancia magnética, su caracterización es que nos permite la evaluación complementaria para el estudio del aparato locomotor, sobre todo de partes blandas en asociación con el tejido óseo. Es no invasivo, el costo sí es alto, es poco accesible. Y se indica usualmente en elección para el estudio de lesiones musculares, meniscales, ligamentarias, tendinosas e intraarticulares. Clasificación de tumores, detección precoz de osteonecrosis, reconocer el componente de compromiso de partes blandas. Desventaja: uso permanente de objeto metálico y tiempo prolongado para ello. El PET-CT o la tomografía por emisión de positrones tiene su característica, que es cuantificación de la radiactividad in vivo.
se necesita la inyección intravenosa de un radiofármaco, es el FDG, que es la fluorodesoxiglucosa. El escaneo es básicamente el radiofármaco sobrepuesto sobre la imagen tomográfica, y usualmente se puede detectar el radiofármaco en el cerebro, corazón, hígado, anillo de Waldeyer, tracto genital.